Se nos voy a la hora. 120 y vamos. Prácticos. Varios relatados objetos. ¿Saben qué? Incluso para recopilar, ¿no? Para recopilar. Yo hice uso de estos métodos. A ver, un ejemplo rápido. Creo que lo hice acá. Vamos a ver. Ya. Cabe la redundancia, jóvenes. En un semestre lo hice así, fíjense muy bien los procesos. Aquí yo no implementé una clase. No implementé una clase porque no veía la necesidad de implementar una clase. Lo único que hice fue crearme una unidad nueva, que es un nuevo archivo, si quieren verlo así, donde están todos los procesos. Ejemplo, si yo quisiera usar este método que dice unión, fíjense, unión. ¿Ya? Le doy control C, vengo a este lado, que es orientado a objetos en mi código. Voy a borrar todo lo que tengo por demás. Por demás. Igual. Me creo este método, fíjense. Procedure unión. La unión de dos números y aquí está el resultado. Ah, este sí nos puede servir. Este sí nos puede servir. Aquí. ¿Qué es lo que dice? Nos dice, usted tiene que hacer la unión de dos, en este caso, realice la unión de dos números enteros a un tercero, ¿no? O sea, A y B son mis números y hay que hacer la unión acá, a un tercero. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, simple, ¿no? Fíjense este cálculo, así rápido para que no se compliquen la vida. ¿Cuánto es mi primer? Esta es la fórmula que usé. Esto, digámoslo que es como una fórmula, ¿ya? Tengo la variable A, que es el número 1, la variable B, que es el número 2. Entonces, ¿cómo yo voy a unir los dos números, digamos, no? Tienen que unirse. Entonces, lo que hago es, la variable A lo vas a multiplicar por 10, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que calcular, ¿cuántos dígitos tengo que adicionar al lado derecho? Entonces, para saber la cantidad de dígitos, tengo que usar la cantidad de dígitos de B, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense en el ejemplo, B tiene 6 dígitos. Entonces, ¿cuánto es 10 elevado a la 6? 10 elevado a la 6 me da 1.000.000. ¿Vale? Entonces, el número A multiplico por 1.000.000 y le sumo el número B. Eso me da como resultado la unión de los dos números. Si lo pueden ver ahí. ¿Vale? O sea, la fórmula está aquí. El número A multiplican por 10 elevado a la cantidad de dígitos del número B, que son 6 dígitos que tiene el número B. Sacan ese resultado, multiplican este con este y suman el último número y da la unión, que es la salida. Simple. Ahora, ¿cómo hacemos esto en código? ¿No? Ese es el lío. Entonces, si nos vamos a la parte de código, ¿qué necesito? Necesito saber o tengo que tener una función que me saque la cantidad de dígitos. Entonces, creo que yo no lo tengo.
Si lo veo por acá, miren, no tengo la cantidad de dígitos. Entonces, antes de hacer eso, tengo que saber la cantidad de dígitos. Entonces, ahí sí puedo aplicar programación orientada a objetos. Les digo acá, cantidad de dígitos, digamos, ¿no? Antes de eso, vengo acá y digo, a ver, cantidad de dígitos. Entonces, vengo acá y digo, ¿qué me vas a retornar la cantidad de dígitos? Un integer, ¿no? No, pero yo necesito un byte. ¿Saben cuántos datos tiene un byte? ¿Ustedes pasaron con Contreras? Ya. Lo siguiente. ¿Qué pasa? Que en introducción, cuando ustedes pasaron introducción, ustedes solo usaban integer, ¿no? Entonces, el único que he visto que maneja estos tipos de datos, byte, word, que son otros tipos de datos numéricos, más pequeñitos, digamos, ¿no? El integer es más grande, este es más pequeñito. Es como un ejemplo, digamos. ¿Yo para qué necesito un cuarto? ¿Para qué necesito todo este cuarto si solo voy a guardar una bicicleta? Como que es absurdo, ¿no? Para solo una bicicleta. Lo mismo aquí. ¿Para qué necesito un número tan grande si solo voy a guardar un contador? Del 1 al 10. Lo mismo, ¿ya? Un byte, a lo mucho un dígito va a tener, a lo mucho 10 dígitos, no va a tener más de eso. A lo mucho 10. Entonces, lo conveniente es usar un byte. Es como un integer, pero más pequeñito. Entonces, me creo esa función. Me creo la función y simplemente hago lo siguiente. Eso. Fíjense. Cantidad de dígitos, devuelve un byte. Y como no tengo aquí, podemos usar self n. Entonces aquí puedo decirle, si es igual a 0, ojo, aquí estoy viendo la alternativa si el número 0 se cuenta como un dígito o no. Tengan mucho cuidado con el 0. Hay veces que nos conviene usarlo como un dígito al 0 o como no, o simplemente 0. Caso contrario, hago esta operación. Incluso, fíjense, esta lógica es medio compleja, fíjense. Lo que podría hacer sería esto. No se me va a complicar. Les voy a dar dos alternativas, ¿ya? Cuando ustedes hagan código, o sea, código de calidad, digamos, véanlo así, vamos a tener la opción 1, digamos, ¿no? Ya. Digamos que esta va a ser la opción 1, normal. Si mi número tiene 0, si mi número vale 0, hay 0 dígitos. Caso contrario, aplico esta operación. ¿Ya? Esta operación matemática nos saca la cantidad de dígitos. Ustedes en introducción hicieron contar dígito 1, dígito 2, dígito 3, o sea, es más proceso para la máquina, esto solamente aplicar una fórmula. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Entonces, la otra alternativa podrían hacerlo así. Var resultado o R de resultado que retorna un byte, punto y coma. Solo dicen R vale 0. Y aquí simplemente preguntan si n es mayor que 0. Y esto sería más o menos así. R va a ser igual a eso, ¿no? Al final, result, dos puntos igual a R. Aunque casi es igual, ¿no? Démoslo así, ¿no? Vamos haciendo. Se va a complicar la cosa. Dejémoslo así. Ya. Cantidad de dígitos. Result 0. Y esto, para no pelarle. Se ve así. Ok. Y esto por el punto y coma. Ok. Error significa no log de 10. ¿Eso por qué? A ver.
Ah, ya. No me reconoce el log de 10. ¿Por qué creen? Este logaritmo es una operación matemática ya. Y tienen que usar mat. Por eso. Y además de eso me dice... Aquí vamos a ver. Era mat, ¿no? Mat, está bien. No hay X. ¿Qué tienen que mandar? N. Ok. Antes de iniciar. Cuando yo aprieto self, es como si yo estuviera diciendo natural. Natural.n. Pero aquí creo que no me lo reconoce. A ver. Sí, no lo reconoce. El self es como si yo estuviera diciendo de la clase en la que me encuentro, apunta a la variable n, que es mi variable de la clase. Ya, mi variable de la clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando aprieten ustedes self, le dan control espacio, le sale todos los métodos que ustedes tienen acá en la clase. Todos los métodos. Es para eso. Es para eso el self. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vengo aquí a este lado y me pongo a fijar. Ingrese un número, lo creo y aquí me fijo. Fíjense. Aquí voy a hacer una prueba, le voy a poner prueba de cantidad de dígitos. Con G, ¿no? Objeto, punto, cantidad de dígitos, nada más. Y eso lo tienen que mostrar. Right. Nada más. Y todo esto le voy a comentar. O sea, así. Si lo compilo, me dice que ingrese un número, cualquier número. Enter. ¿Cuántos dígitos hay? 5, ¿no? Vuelvo a compilar. Le saco cualquier número. 3, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Entonces ya tengo la función que me saca la cantidad de dígitos. Sería, en teoría sería esto, ¿no? Hicimos el método y tenemos aquí la prueba. ¿Tienen alguna duda con ese código que les estoy mostrando? ¿Algo que no entiendan de ahí? ¿Entienden todo? Para recopilar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy mostrando a la consola que me ingrese un número. Segundo, leo ese número en una variable llamada número. Objeto, necesito que te crees. Estoy creando un objeto de la clase natural. Estoy creando un objeto de la clase natural. Y le paso ese número que cargué. Y al final hago uso del método. ¿Hicieron esto con el ingeniero anteriormente en clase? ¿No hicieron con el ingeniero eso? ¿Qué hacen con el ingeniero? ¿Y qué hicieron ese? ¿Qué vi en ese video? Ya, pero yo les estoy mostrando, ¿no? Es que, es que ahora en su cabeza tiene que estar que van a trabajar con objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Definen la clase, ya tienen la clase natural, digamos que es esta la clase, y su clase trabaja todo con la variable n. Todo se trabaja con n. Entonces vengo a este lado del formulario, defino mi objeto. Entonces ese objeto tiene las operaciones de cantidad de dígitos, de números naturales, tiene estos métodos ese objeto. O sea, cualquier método que necesitemos de números naturales lo podemos hacer acá, el que se nos ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos una clase? Porque el número cardinal no tiene estos métodos de acá. El tipo de dato cardinal no lo tiene. Entonces necesitamos crear una clase para que tengamos métodos extras que vamos a utilizar en algún punto de nuestro trabajo, en nuestra vida laboral, digamos, ¿no? Entonces esa es la necesidad de crear una clase, para crear métodos personalizados. Entonces,
una vez que definen la clase, aquí adentro ya simplemente es hacer uso del objeto que hemos creado en base a la clase que teníamos acá. Creamos una instancia o un objeto, en los libros dicen instancia, lo creamos el objeto. Es como que aquí le piden a la máquina, hey máquina, necesito que me pases recursos a este objeto. Segundo, le digo, el objeto quiero que tenga este número y mostrame lo que te estoy pidiendo. Es como volver a hacer la función, simplemente le ponemos un nombre a la variable, o sea, ya la función. Cualquier método que se les ocurra, apretan el objeto y el método que hicieron. Nada más. A partir de ahora simplemente tenemos que hacer otro método. Este es otro método, ¿no? Que es natural. O mejor, a ver, hagámoslo así. Right. LN. Cerramos. Y ya. Así. Número 7. Creo que era así. Entonces, si yo lo vuelvo a compilar, aquí tendría que decirle cantidad de dígitos, ¿no? Okay. Si yo lo vuelvo a compilar, fíjense. Ingresa un número. 6. O bueno, el 20. Cantidad de dígitos, ¿cuánta cantidad de dígitos hay? 2, ¿no? Bueno, aquí me falta hacer un salto. Y el número 1 decía mostrar los primeros números naturales, que es del 1 al 20. Los primeros 20, digamos. Ahí están los primeros 20 números naturales. El número 7 me pedía hacer una división de entre 20 y entre 4 y entre 5. 20 dividido entre 5, 4. Entonces, sería una alternativa. Por ejemplo, aquí, en la número 7, nos pide dos variables. Pero obviamente, como necesitamos un auxiliar, por ejemplo, aquí ingresaba el 20 y aquí me pedía otro número, ¿no? Ingresaba el 4. O ya 4, o bueno, el 5 era. Y me daba como resultado el 4, ¿no? Que era 20 dividido entre 5. ¿Ya? Ahora, aquí es interesante porque ya digamos que son estos los ejercicios. Ahora vengamos acá. Vengamos acá. Yo les decía hace un momento, vamos a hacer un método de unión. Entonces, en la unión, tengo que ingresar número A y número B, ¿no? Número A y número B en la unión. Y necesito un número C, donde va a estar el resultado. Entonces, en ese resultado de C, yo voy a guardar en la variable n, digamos. Si quieren verlo así. Entonces necesito dos números, ¿no? Dos números. Antes de iniciar, esto podría ser una función o un proceso. Puede ser las dos. Pero la pregunta es cuál sería conveniente usar, digamos, ¿no? Como ustedes saben, en programación podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Pero en el mundo de la programación hay convenciones, hay ciertas reglas de estándares que se manejan, que como si van a ser profesionales más adelante tienen que acostumbrarse a adaptarse a esas reglas, digamos. Como que ya hay pasos para hacer tales cosas, entonces tenemos que adaptarnos a ese nivel. Lo mismo en los lenguajes de programación, está Pascal, Java, Python. Cada lenguaje tiene su propia convención, le llaman convención. Entonces, no es lo mismo, digamos, aquí en Pascal, por ejemplo, cuando ustedes escriben una función o un proceso, tienen que empezar con mayúsculas, digamos, cargar dígitos. En cambio, en Java, tienen que hacerlo con minúsculas al inicio.
son convenciones que ya el lenguaje, los ejemplos mismos de los lenguajes están así ya. Hay que adaptarse a eso. Lo mismo acá ya, en las reglas lo mismo. Entonces, la idea que tengo que hacer acá, pues lo voy a hacer como un proceso. ¿Por qué? Normalmente si lo hago si no fuera una clase, A y B son mis números que se van a unir y el resultado va a estar en C. Digamos. O podría ser una función y retorno la función. Pero como ya no necesito C, estoy orientado a objetos, ingreso número A, número B y el resultado lo guardo en N. Ingreso número A, número B y el resultado en N. Entonces va a ser un proceso llamado unión. Fíjense que la mayoría de mis procesos son con mayúsculas. Aquí me equivoqué, me puse mayúsculas. Por convención. Control Shift C, creo el método. Al final necesitaba esta convención. Aquí está hecho. Esta era la función. Una línea, ¿no? Pero ya no es n, es self.n. Ahora, ¿por qué ocupas el self, digamos, no? Entonces, puedo quitarlo, no pasa nada, sigue siendo n. Le digo a multiplicado por trunc, el power. No se olviden que el power es hacer potencia, digamos, ¿no? 10 elevado a la cantidad de dígitos de b. Y fíjense que si yo quiero saber la cantidad de dígitos, digamos, ¿no? Digamos aquí coloco una variable var cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos. De tipo val. Yo le digo, mira, la cantidad de dígitos de b. Entonces antes de hacer esto le digo, mira, la cantidad de dígitos que es una variable, o la cantidad de d, va a ser igual, y hago self, punto, espacio. Me dice, mira, tenés estos dos métodos, tenés un constructor, tenés una función get, tenés otra función. Yo quiero usar esto, cantidad de dígitos. Y me pide un byte, me dice, ¿no? Necesitas mandarle un byte. No. Ahora hay un problema. Hay un tremendo problema. El problema es que la cantidad de dígitos lo hace a n. Cuando estoy en ese entorno, lo que tenga n le va a sacar la cantidad de dígitos a n. Y yo no necesito sacarle la cantidad de dígitos a n. Y aquí ya puedo hacer uso de un objeto auxiliar, si quieren verlo así. Digamos, auxiliar de tipo natural. ¿Qué hago? Auxiliar. Dos puntos igual. Natural punto create o crear. Y le digo, mira, auxiliar, te voy a pasar B. ¿No? Fíjense, me creo un objeto auxiliar dentro del método. Te estoy pasando B. Y ahora como auxiliar tiene el valor de B, le digo auxiliar punto, sacame la cantidad de dígitos de B. O si quieren ahorrarse este proceso de decirle cantidad de dígitos, solo le dicen auxiliar cantidad de dígitos. A ver, lo compilo. Lo compilé, ¿no? Muy bien. Fíjense el método, unión se llama. Entonces voy a hacer un ejemplo acá. Todo esto si quieren lo pueden comentar, porque no lo voy a usar de momento. Control barra de división. Se comenta todo eso. Y copian simplemente todo esto.
ejercicio de unión. Entonces vengo acá. Hay un detalle, ¿no? Tengo que pasarle dos números, ¿no? Entonces, de momento puedo hacer esto. Write ln objeto punto unión. ¿Cómo se llamaba? No me sale el método. Fíjense. Cantidad de dígito crear. Vengo acá. Unión no me sale, no me salía. Qué raro. No lo reconoce. Muy raro. Aquí está. A ver, 10,20. No lo reconoce. Error al leer, dice. A ver. Crear. No sale, ¿no? Aquí está. Ahí está la unión. Ya. ¿Cuál fue el problema? Como el objeto unión es un proceso, no lo puedo retornar. Hago lo siguiente. Unión, fíjense, es un proceso. Lo que voy a unir el 10 con el 20 se va a cargar acá, en el objeto. Le digo, objeto punto get valor. Dame tu valor de n. Fíjense, estoy haciendo la unión del 10 con el 20 en objeto y estoy retornando la variable n. Lo compilo. Bueno, aquí no importa el número que ingresemos, no pasa nada. 10 y 20, ¿no? Si quieren hacerlo mejor, podrían hacerlo así. Ingresen el número A y leen el número A. Ahora acá A, B si quieren. ¿Ya? En A. Lo mismo acá. Ingresen el número B y leen B. Y hacen la unión de A con B. Lo compilan. El número 1, 2, 3. Ay, era 1, 2, 3. 4, 5, 6. Y me sale el resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra manera de hacerlo podría ser convertirlo aquí y luego sumarlo a dos. Sí, pero no es lo que pide por el problema, ¿no? Después, claro, sí podría ser simplemente concatenar. Pero según el problema no es lo que nos está pidiendo ahorita eso. Porque cabe recalcar que es un práctico de números. Entonces, ¿qué es la mezcla? No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Qué es el club? ¿Cuál? El club. Ah, es una función auxiliar que si tenés 10.8 te devuelve 10. ¿Y por qué hago eso? Porque este método devuelve eso, digamos. O sea, este método hace eso. Pero si quieren verlo más fácil, digamos, podrían hacer esto, digamos. Podrían hacer acá un método static. Static, digamos, devuelven un cardinal. Bueno, static es una función y le vamos a llamar potencia, ¿ya? Le mandamos dos números y que retorna esto un cardinal. Ahora fíjense, ay chucha, pero no, yo le puse class, ¿no? Sáquenle class.
hacen esto, ¿no? Ahí, chucha. Ya. Hacen class function y directamente le mandan A y B, ¿no? Se podrían reducir eso y le dicen aquí simplemente esto, result, dos puntos igual, y ya no, y ya todo esto lo reducen, digamos, ¿no? Y le dicen, mira, quiero que retorne A con B, A elevado a la B, digamos, ¿no? Entonces ya tengo un método que me saca la potencia, digamos. Un método que me saca la potencia y ya no, y me evito hacer todo esto largo, digamos. Donde solamente le digo, mira, quiero que te evites todo esto y llamemos a la potencia. Te paso el primero que es 10 elevado a eso. Y ya estaría, digamos. Aquí no importa el número. 5 y el 98. Incluso aquí está medio raro, ¿saben por qué? Porque fíjense lo siguiente. Yo me creé este potencia en base a una clase, ¿no? Fíjense que es diferente al de arriba. O sea que este método no necesita ser creado, digamos. No necesitamos un objeto de este método, porque este pertenece a la clase, no al objeto como tal, a la clase. ¿Qué quiero decir? Que si yo por alguna razón lo quiero utilizar, ese método, y no depende del objeto, depende de la clase, natural, punto, potencia, 10 elevado a la 6, ¿cuánto es? Creo que es 6 millones. No, 1 millón. No, 1 millón. Entonces, los métodos que ustedes definen como class, como en mi caso yo lo hice, son métodos, véanlo así, como métodos auxiliares que no dependen del objeto. A diferencia del crear dígitos, depende del objeto. Ejemplo, yo no puedo decir, no puedo hacer lo siguiente, no puedo decir cantidad de dígitos, no puedo hacer eso. A ver, veamos, no se debería poder hacer eso. Ese es el error. ¿No? A diferencia de este otro método. Entonces, el cantidad de dígitos igual lo pudieron haber hecho así, digamos, ¿no? Un objeto auxiliar, digamos, ¿no? Para no meterlo mucho acá. Pero yo lo hice así para que ustedes vean que igual se pueden usar métodos auxiliares para ciertos ejercicios especiales, como en este caso. La otra alternativa hubiera sido así, a ver, unión 2 si quieren verlo así. Unión versión 2. Unión 2, pero para eso necesito la cantidad de dígitos en base a una clase, digamos, ¿no? En base a clase, y con esto vamos a finalizar con esta prueba. Cantidad de dígitos, que se llama cantidad de D. Y necesita n o no, x de tipo cardinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con ese método auxiliar? Lo mismo que hice acá. Ya no dependo de n, dependo de x. Ya no dependo de n, dependo de x. Ahí está. Entonces, la unión versión 2, digámoslo así, va a ser más directo. Solo necesito esto. Potencia. Simplemente aquí ya no es así. Es self.cantidad. Fíjense que aquí ni siquiera aquí está cantidad. Y le mando B. Y eso sería todo el unión 2 ya. Unión 2. Bueno, aquí no, sale error. Y fíjense. El número este lo voy a unir con el número este.
este se une con este y me da como resultado este. ¿Qué fue lo que hice? Le hice una alternativa versión 2 de la unión. Aquí se ve más simple, ¿no? Pero como repito, tienen que practicar para hacer este tipo de operaciones. Si tienen alguna duda con esto, pregunten, no tengan pena. ¿Qué es el punto? El pot es una función que me crea que saca la potencia. O sea que a partir de ahora, que a diferencia de introducción hacían algoritmos simples para un problema específico, ahora cualquier problema o en este caso el problema como era un poco más complejo, necesitábamos cantidad de dígitos y necesitábamos potencia. Entonces me creo mis respectivos métodos auxiliares, si quieren verlo así, para realizar el problema principal. Que eso ya es más enfocado a... Aquí, por ejemplo, no usé programación orientada-objeto. Bueno, sí lo estoy usando, pero no como un objeto auxiliar, como lo hice acá. ¿No se puede entonces? Los dos son válidos. Los dos son válidos. Solo que quiero que vean que va a haber ciertos momentos en el que van a necesitar un objeto auxiliar. Van a haber ciertos momentos. No siempre, ciertos momentos. Aquí les decía que no es necesario a veces porque se pueden simplificar ciertas cosas. Pero va a haber casos que sí van a necesitar de esto por el tema del problema que sea muy complejo. Y a partir de acá van a empezar a interactuar de esta forma en programación 1. Más adelante van a tener su clase, después de esto sigue clase vector, ¿no? Y en la clase vector van a necesitar de la clase número. Y entonces va a haber una dependencia entre clases. Y ahí es un ejemplo de lo que les estoy mencionando acá. Es más que todo para que vayan veanlo de esa forma. Un ejemplo, digamos, cargue un vector con los números primos, digamos. ¿Cómo saben si un número es primo? Tienen que hacerlo en esta clase, verificar primo. Y de ahí recién cargan al vector. Pero más o menos es como que para que se tengan una idea del panorama de lo que se viene en programación. Así que vean las clases de la implementación de esta clase, tal vez si no la han implementado. Ahí la última ayudantía, no sé si se las compartí, la última clase que hicimos. Si no se las compartí, seguramente... Ah, ¿por qué no la compartí? No, porque no avanzamos casi nada, creo. Más que todo fue para explicarles lo que tenían que hacer. Ya, pero... ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, les compartí videos, ¿ya? Véanse esta sección de acá. De acá, por ejemplo, ¿no? De ejercicios varios. Aquí pues, uno de estos empieza a implementar la clase natural. Entonces ahí es donde empiezo a implementar esto. Para que tengan una idea más clara de cómo hacer esto. ¿Ya? Entonces, no quise hacer mucho énfasis en eso porque ya sé que hay una clase que hace eso. ¿Ya? Prefiero que se la vean y háganlo por su cuenta. Pero más o menos tendrían que hacerlo así su práctico, digamos, ¿no? Los ejercicios que ahora van a hacer. Y esto lo voy a lo voy a subir. No sé si se los comparto. ¿Por qué medio se los comparto? A ver, cmd status.
Bien, entonces lo que avancé el día de hoy, por ejemplo, jóvenes, lo que avancé el día de hoy, lo voy a subir, o sea, ya lo subí en todo caso. Se va al grupo de WhatsApp, aquí dice código, ¿no? Les va a abrir esta sección. Si ustedes quieren lo descargan ya, pero pesa demasiado este archivo, no sé, creo que pesa medio giga, creo que pesa. Si no lo quieren descargar y lo quieren implementar ustedes, simplemente vienen acá, que dice en consola. Fíjense que ahorita dice el que agregué, este mensajito agregué. Dice ahora, se subió ahorita. Vienen aquí a consola, vienen el archivito natural.paz y aquí está lo que hice hoy. Lo que hice hoy día. Ya, esto fue lo que hice hoy día y ahí algunos ejercicios que están hechos del práctico. No sé si tienen alguna duda acerca de esto. Se busquen el código ahí. De igual forma, si quieren ver los apuntes, o bueno, lo que a veces hago apuntes, o sea, mis apuntes le llamo a esto, ¿no? Lo que acabo de, lo que les muestro. O sea, igual lo tienen ya. O sea, no esperen a que yo les comparta porque ya les estoy mostrando, aquí tienen todo lo que les puede servir en la materia. Vean, en este caso son ingeniero Evans, ¿no? Entonces vean qué cosas hice, porque yo lo hago de una forma en la que yo aprendí. Entonces ustedes tienen que ver su forma de cómo ustedes lo harían mejor o su propio criterio personal, ¿no? Pero más o menos es para que yo les guíe en ese aspecto, ¿ya? Y todos los ejercicios, por ejemplo, el que hice hoy día, yo lo hice acá, pero de otra forma, como un ejercicio normal, sin orientado a objeto. En esta clase lo hice orientado a objeto. Y de igual forma, este otro ejercicio no debe estar orientado a objeto. Pero podrían pasarlo acá, ¿no? La idea de estos prácticos no valen mucho los prácticos, ¿valen cuánto? ¿5 puntos? ¿10 puntos? Sí, pero es necesario hacer el examen, ¿no? Pero al final, como les digo, el práctico no es como que tienen que hacerlo perfecto, ¿no? A veces nos topamos con un problema y queremos sí o sí hacerlo y vamos una hora en ese problema, ¿no? Entonces la idea no es que se atrasen, sino que traten de hacer los ejercicios que más puedan hacer y ya con eso se preparan para el examen. De igual forma, en la lista que les pasé, ahí al final dice, por ejemplo, parcial uno. Aquí no está parcial uno. Después la clase parcial uno. Se pueden ir viendo qué tipo de exámenes o cómo es el examen, ¿no? Normalmente el ingeniero repite exámenes, les aviso de ya. El ingeniero repite exámenes. Yo fui auxiliar la primera vez en el 2021, 2020 creo. Y desde ahí hay ejercicios que se repiten en el examen. Así que vayan tomando sus precauciones. En el examen es como un problema de esto, un problema del práctico, bueno, del práctico. Digamos, un problema del práctico, digamos, ¿no? Un problema de esto, digamos, este acá. Ese va a ser su examen, una pregunta. Entonces ustedes tienen que tener el código listo para poder hacer el ejercicio. Y el código lo llevan, creo, en un flash o en su máquina, o si tienen su laptop, lo hacen en su laptop. No hay mucha restricción con eso. ¿Ya? Así que vayan haciendo ejercicio, vayan alistando su clase, que la materia no es difícil. ¿Alguna duda antes de culminar la ayudantía? Una pregunta sobre la presentación de la aplicación. ¿Cómo es el proyecto comprimido en sí? Porque dijo que se tenía Ya, sí, sí. Como se han dado cuenta que el ingeniero no maneja Windows, ¿no? No maneja Windows, maneja Linux en Fedora. Entonces, solamente se pueden descomprimir archivos de tipo zip en Fedora. O sea que si él quiere compilar su código de ustedes, tiene que tenerlo en formato zip. Si le mandan el RAR, una de dos, no lo pueden mandar al examen o él no lo puede compilar en su máquina. Entonces, cuando vayan, digamos, si este es mi proyectito, digamos que mi examen es uno de estos, bueno, este no es, este.
mi proyecto de examen o mi tarea o mi aplicación. Le dan clic derecho. Si tienen WinRAR, le dan acá, le dan a abrir el archivo. ¿Cómo es la cosa? A ver. No se comprimir, ¿ah? Ahora tienen añadir el archivo, comprimir. Sí, pero esto creo que es Windows. Aquí en mi alternativa dice zip, ¿no? Creo que yo lo hacía acá. Le daba a abrir, añadir el archivo. ¿Cómo lo hacía? Si le hago esto me crea un... Ah, ahí está. Cuando le dan a añadir al archivo, aquí sale en el formato, ¿no? RAR. O si no, en este caso es zip, ¿no? Ahí es cambiar el Ajá, formato. cambiar nomás en vez de RAR, zip. Y lo comprime. Y eso le mandan, esto es lo que tienen que mandar. Y traten de, normalmente cuando compilan algo aquí, por ejemplo, fíjense acá, siempre hay estas dos carpetas, ¿no? O hay un punto .exe, fíjense que te pesa harto. Lo borran, no, eso o sea, no sirven esto de acá. Es como archivo que se crea al momento de compilar. O sea que por si les pesa harto su aplicación o algo, lo borran o creen una copia y hagan la prueba. Por ejemplo, a ver, el de Intel, este pesa 25 megas, fíjense. Y bueno, esto es lo que se crea cada vez que compilan. O sea que el mando lo envían eso, no necesitan enviar. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, ¿qué hicieron con la lista de programación 1? No les pasé lista. No. Si no eligen, no creen que doy clase. No, ¿verdad? ¿No hay otra lista por ahí? Introducción. Intro. Las aplicaciones. En sí, cada práctico tiene su aplicación. Parte del proyecto vale. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Vuelve a repetir? Hay una parte donde el proyecto, por ejemplo, vale 30 pesos, que es por cada tema que avanza el docente o Perfecto. sí. No sé si el proyecto se refiere a la aplicación o hay un proyecto que vale 10 puntos que es el proyecto. 30. No, igual. Eso no, Los exámenes valen 20, 20 puntos.
que saca un porcentaje de los prácticos. El proyecto es al final la materia. Ahí en eso pregúntenle bien porque el tema del proyecto él coloca unos ejemplos en la plataforma y pregúntenle, por ejemplo, creo que habían 2 o 3 proyectos. Ya. Entonces, ustedes tienen que mejorar ese proyecto. Ya. Digamos que está incompleto, ¿no? Hay que completarlo. Y eso es La aplicación es que voy a hacerlo cada tema avanzado. Por ejemplo, ahorita lo digo lo práctico, que voy a hacerlo eso. sí, práctico y la aplicación. El proyecto es el último, ¿no? Al final, ¿Me podría poder enviar un enlace? Una pregunta, ¿el video lo tiene en YouTube? no, lo voy a subir recién, pero lo subo a YouTube.